Estamos de regreso en el curso Grupos Pequeños y específicamente estudiando la célula. La célula es ese pequeño grupo de hermanos de una misma comunidad que tiene el propósito y el objetivo de impactar con sus vidas y con la predicación del Evangelio a la comunidad. Ese es el propósito fundamental de la célula. Pero para lograr ese propósito, para lograr ese objetivo, es necesario enfocarse en los de afuera. Es necesario enfocarse en los perdidos. Es necesario no perder de vista cuál es la meta principal, el fin por el cual se reúne la célula. El fin por el cual existe la célula en la comunidad. Hemos estado estudiando acerca del ambiente necesario que debe haber en la célula para lograr esos objetivos. Hablamos de que era necesario la motivación de los miembros de la célula, el por qué realizar esa tarea, el por qué realizar ese trabajo, ese servicio al Señor y a la comunidad. El por qué relacionarse unos a otros basados en el amor, en tener buenas relaciones unos con otros. Hemos estudiado el ambiente, pero de nada sirve tener un excelente ambiente. De nada sirve que las relaciones humanas sean excelentes entre ellos y que tengan motivación para estar juntos y compartir y aprender, si no salen afuera a servir a la comunidad. Es necesario la acción hacia afuera. De hecho, a veces nos acostumbramos a estar juntos, reunidos. Es tan agradable compartir, crecer en amistad unos con otros, que a veces nos olvidamos por el cual existe la célula. Por eso es que el coordinador de célula debe ser un ejemplo de lo que es el objetivo de la célula y que él mismo en su propia vida está llevando a cabo ese objetivo. Si tenemos un campo y queremos cosechar sin sembrar, no vamos a cosechar. Para poder cosechar es necesario sembrar primero. Al igual, si queremos que la célula crezca y se duplique, se multiplique en otras células, es necesario sembrar, es necesario ir. El Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. Hay que ir. Y la célula es la plataforma, es el lugar o el centro de operación dentro de la comunidad donde se toma la iniciativa de ir a la gente para servirle, para ser discípulos de Jesús. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esta clase tiene ese propósito, explicar cómo enfocarnos en los de afuera, cómo ir, cómo hacerlo. Es necesario para lograr este objetivo tener una metodología, un procedimiento en el cual al ponerse en práctica va a dar esos resultados. Ya tenemos el ambiente, lo que hace falta ahora es la acción. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para enfocarnos en los de afuera? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la comunidad esté entre nosotros y pueda escuchar el mensaje de salvación y pueda ver las vidas de los miembros de célula interactuar de una manera distinta, de una manera de amor, tal como el Señor Jesús nos los ha enseñado? ¿Cómo hacer para que la comunidad pueda integrarse a la célula? Bueno, hay varios pasos
que podemos seguir. Cuando hablo de metodología, estamos hablando de métodos, de paso 1, paso 2, paso 3. Es una metodología o un procedimiento. Cuando, para poner una ilustración, cuando, por ejemplo, los astronautas salen al espacio, ellos tienen su manual de procedimiento. Cada cosa que hacen dentro de su cabina espacial, cada paso, eso ya está bien planificado. Cada paso está bien organizado. Ellos no van a dar un paso en falso, ¿saben? Paso número 1, hay que hacer esto, el 2, el 3, el 4, el 5. Todos los movimientos están planificados. Y eso ocurre también en las empresas. Tienen su manual de procedimiento. ¿Por qué no tener un manual de procedimiento para la célula? Un manual de procedimiento de cómo abordar a los miembros de la comunidad. Esa es la clase de hoy. Hoy voy a mostrarles a ustedes un manual de procedimiento que nos permite paso a paso abordar a la comunidad para que puedan estar entre nosotros y conocer a Jesús. ¿Cuál es ese manual de procedimiento? Bueno, aquí lo tengo en mis manos, el manual de procedimiento, y voy a compartir con ustedes. El manual de procedimiento lo llamamos Sistema de Crecimiento de la Iglesia. Sí creí. Sistema, sí creí. Vamos a ponerlo acá para que lo veamos mejor. Lo llamamos sí creí. Es sí creí. Sistema de crecimiento de la iglesia. Sistema de crecimiento de la iglesia. Ese es el manual de procedimiento para que podamos alcanzar a la comunidad. Esto es un manual. Existen diferentes metodologías. Yo solamente voy a mostrarles una metodología. Pero es importante enseñar un sistema en el cual se pueda permitir el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Es necesario un procedimiento. Entonces, vamos a explicar un poco acerca de lo que es el manual Sí Creí. Este manual fue elaborado por un miembro de la iglesia donde yo me reúno. Yo me reúno en la ciudad de Morelia, en México. Y el que elaboró el manual, un buen amigo mío, un miembro fiel de la iglesia, el ingeniero José Reyes, es un hermano hasta muy dedicado en las cosas de Dios. Y él investigando y, bueno, diseñó esta metodología. Es una metodología muy sencilla, pero a la vez muy efectiva si se lleva a la práctica. ¿Cuál es el fundamento teológico del sistema Sí Creí o la metodología para abordar a la comunidad? En Lucas 16:8 dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Podemos ver cómo los hijos de las tinieblas, cómo la gente del mundo tiene estrategias, son sagaces para abordar y alcanzar objetivos. Mientras que los miembros de la iglesia somos como más tímidos, más pasivos, tal vez menos pensamiento estratégico para alcanzar al mundo para Cristo.
Ese es un texto que muestra una realidad. La sagacidad es importante dentro de la iglesia. La sagacidad nos permite plantear un plan realista, un plan o una estrategia que al llevarla a la acción va a producir los resultados que esperamos, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ese es uno de los fundamentos teológicos del sistema. Necesitamos sagacidad, inteligencia, un pensamiento estratégico para alcanzar a los perdidos. Sabemos que el Señor Jesucristo nos ha ordenado llevar el Evangelio a toda criatura y hacerlos discípulos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 1, versículo 8? Que el Señor les dijo que me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Parece que el Señor desea que nosotros comencemos desde nuestra comunidad, desde nuestro lugar donde vivimos. Eso es lo ideal. Desde allí, nuestra Jerusalén es la comunidad donde vivimos. Y desde allí empezar a expandirnos hasta lo último de la tierra. Ese es el fundamento teológico el porqué de la célula y el porqué de esta metodología que la llamamos SICREI, Sistema de Crecimiento de la Iglesia. Ahora, el Señor, como vemos en esos textos, Él desea que evangelicemos a toda criatura. Él quiere que hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Mateo 28, Hechos 1, 8. Eso indica que nuestra comunidad es nuestro punto de partida. Es importante eso. Nuestra propia comunidad es nuestro punto de partida. Y cuando hablo de comunidad, vamos a introducir una palabra. La palabra oikos. La palabra oikos. La palabra oikos, el significado es casa o familia, hogar. Su significado más extendido es todos aquellos que pertenecen a tu círculo de conocidos, a todos los que conoces. En Hechos aparece, serás salvo tú y tu oikos, tú y tu casa, se traduce como casa. Podría ser traducido, tú y tus conocidos serán salvos. Entonces, esta palabra es muy importante, oikos. Y esa es nuestra comunidad, el punto de partida, nuestros conocidos. ¿Sabían ustedes que una persona de 40 años, esos son estudios que se han hecho, una persona que tenga una edad aproximada de 40 años, conoce aproximadamente a 3,000 personas, más o menos 3,000 personas, a lo largo de toda su vida, 3,000 personas. Y esas 3,000 personas es lo que forman su oikos. Y cuando hablo de 3,000 personas, no me refiero a que tiene 3,000 amigos o 3,000 familiares. Me refiero a las personas que están en contacto con esa persona. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y saluda a la cajera y ve a la cajera constantemente, esa cajera forma parte de su oiko. O si va a la barbería y el barbero forma parte de su oiko. O cuando lleva a su hijo a la escuela, también el maestro, los padres de los otros niños forman su oiko. Oiko es
el número de personas conocidos. ¿Cuál es tu oikos? ¿Cuál es tu oikos? También se ha investigado lo siguiente. Después que una persona se convierte en cristiana, a los 2 años, la mayoría de todos sus amigos son cristianos. Todos son cristianos. Y vean lo contrario o la paradoja. A Jesús lo llamaban amigos de pecadores. A nosotros nos llaman amigos de cristianos. Si queremos realmente que nuestro oikos sea impactado por la palabra de Dios, tenemos que ir y tener relación con nuestros conocidos. Esa es la única manera de que la célula pueda florecer, crecer y multiplicarse. Que nosotros salgamos de nuestra zona cómoda y vamos a servir a nuestra comunidad. Entonces, ese es el primer punto, y es estar consciente de los conocidos que tenemos. Ese es el primer punto. Entonces, vamos a colocar acá más o menos en forma general. Estos van a ser los pasos. Una lista de conocidos. Una lista de conocidos. Es importante escribir la lista de todos los conocidos que tenemos. Es decir, la lista de nuestros oikos. Seguro que me dirán, pero yo no conozco el nombre de la cajera del supermercado. Tampoco conozco la mayoría de los nombres de los padres de los hijos, compañeros de mi hija o de mi hijo de la escuela. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Pero dentro de esa lista de oikos deben ser colocados también ellos. Se puede poner el barbero, se puede poner la cajera del supermercado. Es decir, se puede llamar, se le puede poner por el oficio que están haciendo. Pero todos los conocidos con los que tenemos relación deben estar en una lista escrita. Hay que escribir la lista de conocidos. Si no hacemos una lista de conocidos, va a ser difícil que nosotros nos movamos a la acción. La lista de conocidos. Contándole un poco de mi experiencia. Cuando empecé a hacer mi lista de conocidos, que ponía, por ejemplo, la cajera del supermercado, a veces colocaba pues el profesor o el director del instituto donde estudia mi hijo. ¿Saben qué me hizo poner esa lista? Es decir, ¿qué me motivó? ¿Qué acción me motivó a conocer un poco mejor a esas personas? Me puse como meta, tengo que conocer los nombres de estas personas. Y bueno, eso fue mi objetivo. No quería poner los títulos de sus oficios, quería poner sus nombres, porque eso es lo ideal. Eso me acerca más a ellos, eso me hace interesarme más en ellos. Y al conocer sus nombres, al buscarlo y preguntarle y presentarme, mi nombre es Carlos Camacho. A mucho gusto, ya se me quedaba el nombre y anotaba el nombre del director del instituto o el nombre del cajero. Y ahora ya tenía mi lista de oikos, iba llenando mi lista con los nombres. Es decir, empecé a mostrar más interés por las personas.
por las que me rodeaban. Veía a la gente como personas. Es algo, bueno, es sorprendente el cambio que te hace el colocar o hacer una lista de conocidos. Lo primero que tú quieres hacer es saber el nombre de ellos. Entonces, por eso es muy importante la lista de conocidos. Ya vamos a ver dentro de poco cómo hacer esa lista. Es decir, explicarlo un poco mejor, cómo escribir esa lista. Pero ese es un paso, el primer paso. Hacer nuestra lista de oikos. El segundo paso es la encuesta de oración. La encuesta de oración. Tenemos una lista de conocidos, una encuesta de oración. Estoy hablando en términos generales, después voy a especificar cada paso, después le voy a mostrar un diagrama donde van a ver paso por paso cómo se lleva el sistema SICREI. ¿Qué es la encuesta de oración? La encuesta de oración es la estrategia llevada a la práctica. Estrategia es el plan. La táctica es el plan en acción. Entonces, la encuesta de oración es la estrategia. Cuando yo llevo a cabo la encuesta de oración, estoy en la táctica, llevando a la acción el plan. ¿Qué es la encuesta de oración? Bueno, es una estrategia que me permite abordar a la persona, que me permite abordar a mis oikos, a mis conocidos. Por ejemplo, al director del instituto donde estudia mi hijo, se llama Javier, le pregunto, Javier, ¿cómo está? Buenos días. Mira, Javier, y empiezo entonces la estrategia de la encuesta de oración. Ni siquiera yo llevo un papel, pero llevo un cuaderno y le pregunto a Javier, mira, yo pertenezco a un grupo de personas que estamos interesados pues en orar por las necesidades de la comunidad. Si tú tienes alguna necesidad, algún familiar enfermo, algún hijo sin trabajo, mira, queremos orar por eso, queremos orar. Nuestra intención no es cambiar la religión de nadie. Sencillamente es un grupo de personas que nos reunimos para orar por ellos. Y bueno, la mayoría de los que he encuestado empiezan a decir, oye, sí, bueno, mi mamá se encuentra enferma, tiene diabetes, y bueno, entonces anota el nombre de la mamá, pide el nombre de la mamá, anota el porqué de la necesidad de la persona, de Javier en este caso, anota. Y bueno, y él te da sus 3, 4 necesidades. Bueno, la mamá enferma, el hijo sin trabajo, que el carro se le dañó y no consigue una pieza. Todas las necesidades. Y orar por esas necesidades. Entonces, después que tú haces tu lista de conocidos y haces tu encuesta de oración, nosotros hacemos lo siguiente. Hacemos nuestra lista de conocidos y empezamos a orar por esa lista de conocidos primero. Antes de realizar la encuesta, oramos por lo menos unos 15 días por nuestra lista de conocidos, pidiendo a Dios que abra puertas. Ya orando por esas personas antes de abordarla. Luego que oramos por ellos durante unos 15 días, los abordamos con la encuesta de oración. Y no estamos allí para predicarles, para hablarles de Jesús. No estamos haciendo nada de eso. Sencillamente es un primer contacto.
es interesándonos en nuestras necesidades, en las necesidades de los demás. Esa es la idea. Y entonces cuando veo nuevamente a Javier, yo le pregunto, ¿cómo sigue tu mamá? Tu hijo consiguió trabajo. Fíjense, mostramos verdadero interés en las personas. Y así vamos creando una relación con las personas de la comunidad. Porque el Evangelio es darnos a nosotros mismos a los demás. La gente tiene una idea de que la predicación del Evangelio es hablar de Jesús, es entrar frontalmente y hablarle de Jesús. Y mira, Jesús murió por tus pecados y debes arrepentirte y debes bautizarte, y si no te bautizas vas para el infierno. Y, no creíste, ok. Y ya, entonces, ya me libré de la sangre de aquel. Hay gente que cree que la predicación del Evangelio es algo así tan distante. Vean a Jesús, cómo aborda a la mujer samaritana, cómo se preocupa por sus necesidades, cómo pasa tiempo entre la comunidad de samaritanos, pasa días allí, enseñando y compartiendo, haciendo relaciones. Eso es lo que es la predicación del Evangelio, relaciones. Porque para predicar a distancia, bueno, empieza a repartir volantes y que el volante tenga el plan de salvación. Bueno, tíralo pues. Empieza a repartir y ya. Vamos a ver, y te quedas esperando a ver quién va a venir a decir, estoy arrepentido. Ve a ver. No va a funcionar. ¿Saben por qué la iglesia está viniéndose abajo? Porque no está teniendo relación con el mundo, con los de afuera. Jesús era llamado amigo de pecadores. Nosotros solo somos amigos de los cristianos. ¿Cómo va a crecer la iglesia así? Si nada más somos amigos de los cristianos. Es necesario que la iglesia salga de sus paredes y viva en sus comunidades y se relacione con las comunidades, con sus vecinos, que es necesario. Si no, no va a haber crecimiento. No va a haberlo. Bueno, estamos entonces, lista de conocidos, que es el conjunto de nuestros oikos. La encuesta de oración, después de orar, viene la encuesta de oración. Y el propósito de la encuesta de oración es un amor expresado en el servicio. Amor expresado en servicio. Yo voy a pedir que vean un diagrama de flujo de Sí Creí. En ese diagrama de flujo, ustedes pueden notar todos los pasos a seguir en ese diagrama de flujo. Si pueden notar en el diagrama de flujo, pueden ver el primer rectángulo es hacer una lista de conocidos. Ese es el primer punto, hacer una lista de conocidos. Después que tengamos la lista de conocidos, vamos a orar por todas las personas de la lista. ¿Ven? El segundo recuadro, ahí van a ver
El segundo paso, orar por todas las personas de la lista. Y esa oración puede ser en grupos, es parte cuando comienza la célula. Yo les hablé a ustedes que cuando comienza la célula hay que preparar el ambiente. Y les hablé pues de la motivación y les hablé también sobre las relaciones humanas. Y dentro de ese tiempo en que la célula está preparándose para impactar en la comunidad, en ese tiempo los miembros de la célula están haciendo su lista de oicos. Y esa lista de oicos, en esas reuniones de célula, se reúnen a orar por esa lista de conocidos. Se pueden apartar en grupos de 2 y oran por sus listas de conocidos, o pueden estar todos juntos y proponen algunos nombres y oran por sus listas de conocidos. Pero específicamente, cada miembro debe orar diariamente por su lista de conocidos. Lo bueno de la lista de conocidos, es que tienes material para orar. Tienes ese material. Entonces, el primer paso es ese: hacer una lista de conocidos. Pueden verlo ahí en el cuadro. Orar por todas las personas de la lista. Y después de haber orado por todas las personas de la lista, el siguiente paso es seleccionar a personas para levantarles una encuesta de oración y para aplicarles una estrategia de servicio. Ese es el siguiente paso. Ahora vamos a aplicar la encuesta de oración, porque la lista de conocidos, he visto listas de conocidas, 200, 300 personas. El promedio de una persona, dije, de 40 años, son como 3,000 conocidos. Claro, es difícil colocar 3,000 nombres y oficios, pero he visto listas de 300 personas. Y entonces, cuando le pregunto al hermano, ¿cómo hacen para orar por eso todos los días? Bueno, divido por cada día de la semana. Oro por este grupo. Entonces organizan pues sus devocionales y su oración por la lista de conocidos. Pero no dejan de orar por ellos. Luego hacen una selección de todos esos que han orado. El Espíritu Santo de alguna manera nos muestra qué personas debemos abordar primero. Tener prioridad, pues hay algunas prioridades. Por lo general yo abordo primero a aquellas personas con que tengo más contacto. Son las que más abordo, es decir, son las que primero les hago la encuesta de oración. Entonces el propósito de hacer la selección es hacer la lista de conocidos prioritaria, de prioridad, para abordarlos y hacerle la encuesta de oración. Bueno, ya todo está preparado, ya están las personas seleccionadas, como pueden ver allí, están ya todas seleccionadas. Ahora vamos a levantar la encuesta de oración. En el siguiente diagrama pueden ver un modelo de la encuesta. Pueden notarlo en el siguiente diagrama, la encuesta de oración. Fíjense el modelo que tienen ahí en sus pantallas, la encuesta de oración. ¿Cómo abordar a una persona? ¿Sí? Hola, buenos días o buenas tardes. Estoy haciendo una encuesta acerca de las necesidades de las personas. Formo parte de un grupo de personas que se dedica a pedir a Dios por las necesidades de los demás, sin intentar cambiarles su religión. ¿Hay alguien que tenga una necesidad en su familia? Si la respuesta es sí, anote el nombre de la persona y su necesidad. Y entonces aparece allí, pues pueden notar en el modelo de la encuesta, pueden notar toda una serie de líneas para anotar el nombre de la persona y su necesidad.
Ahora, si la respuesta es no, si la persona dice no, entonces todavía podemos seguir conversando con la persona, preguntándole a la persona, ¿hay alguien enfermo en su casa? No, o sí. Y si le dice sí, ¿le gustaría que oremos por ella? Si dice no, bueno, hay alguien con problemas económicos, hay alguien que necesita empleo, alguien tiene problemas con sus hijos, alguien tiene problemas matrimoniales. Bueno, esa es la manera de abordarle, ¿verdad? Haciéndole preguntas que sean de interés hacia la persona. Estamos enfocándonos en la persona. Y de ahí lo bueno de esta herramienta, la encuesta de oración. Después que reúne los datos, despídase amablemente, poniéndose a sus órdenes y prometiendo que estará pidiendo a Dios por sus necesidades. No tiene que invitarle a la célula, todavía no es el tiempo. No tiene que invitarlo a la célula. Solo dígale que está orando por sus necesidades, que vamos a estar orando por sus necesidades. Y como siempre va a estar en contacto con esa persona, porque la va a encontrar en el supermercado, o en algún negocio, o en el liceo, o en su trabajo, entonces va a tener la oportunidad de preguntarle por sus necesidades. Créanme que cuando alguien pregunta por las necesidades, eso muestra un interés. Son pocas las personas que muestran interés por su semejante. Y una manera de mostrar interés por sus semejantes es escuchar acerca de sus necesidades y decir que vamos a orar por sus necesidades y que estamos orando por sus necesidades. Es mostrar interés por esa persona. Eso va a permitir una relación, un acercamiento y probablemente con el tiempo, amistad. Eso va a permitir el diálogo para la predicación del Evangelio. Eso es muy importante. Estamos en el diagrama 1. Estamos en el diagrama 1, en los pasos o el procedimiento, en el diagrama de flujo. Ya levantamos la encuesta de oración. Volviendo otra vez al principio, hicimos la lista de conocidos, oramos por todas las personas de la lista, seleccionamos a las personas para levantarles una encuesta de oración. Ya levantamos la encuesta de oración. Después de levantar una encuesta de oración y tener varios encuentros con la persona, podemos ponernos a sus órdenes para algún servicio. Es decir, debemos pensar, planear, buscar una estrategia, observar las necesidades para ver cómo podemos servir. Puede ser, eso ha pasado en mi caso, que yo llevo a mi hijo con el hijo de un vecino. Yo le digo, vecino, yo voy a llevar a la prepa a mi hijo. No sé si quiere que su hijo venga conmigo. Y entonces es una manera de servir. O cuando mi esposa barre el frente de la casa, barre un poquito más el frente del vecino. Es otra manera de servir. Hay varias maneras. Cuando sabemos que está enfermo uno de los vecinos o uno de nuestros oicos y ya tenemos confianza y relación, podríamos ir a su casa y hacer alguna especie de servicio que pueda minimizar el trabajo para ayudarlos en su enfermedad. Es decir, hay que buscar lo que se llama, hay que ser creativos. Pero la idea del sistema es enfocarnos en la gente de afuera. La idea del sistema es hacer amistad con los no cristianos. Esa es la idea principal del sistema. El propósito, servirles. Con el tiempo, ellos van a formar parte de nuestra célula, van a ser convertidos verdaderos, e igualmente ellos van a servir también a su propia comunidad.
Cuando estamos ya en la célula y el número de la comunidad está, ya rebasa el número de la comunidad dentro de la célula, ya rebasa el poder, es decir, la dinámica de grupo, la dinámica en el cual participamos todos, ya es un poquito complicada por el número de personas. Entonces ya viene el tiempo está cercano para la multiplicación de la célula. Y ahí entra en juego el grupo pequeño llamado discipulado, porque el coordinador que tiene su célula también tiene un grupo pequeño aparte donde está capacitando, entrenando para que otros lleven a cabo la tarea que él está llevando en su comunidad. Ser coordinador de célula. Y ese es el área de discipulado. El área de discipulado. Y entonces la célula comienza a multiplicarse. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que el reino de los cielos es como la levadura que entra en la masa y leuda toda la masa. Imagínense, hermanos, a los cristianos en la comunidad interactuando con los vecinos de la comunidad, viendo esos vecinos cómo son servidos por los cristianos. Esos vecinos se van a motivar a ser parte por las relaciones que están viendo, por el amor que están viendo entre unos y otros, por el servicio. ¿Recuerdan a Jesús que dijo, he venido no para servir, no para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos? Si Él es nuestro maestro y todo discípulo quiere ser como su maestro, entonces también nosotros, ese debe ser nuestro eslogan, ese debe ser nuestra frase constante. No estoy para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Esa es realmente es el camino para alcanzar al mundo. Miren, ¿cuántos programas cristianos no hay por televisión? ¿Cuántos miles y miles de libros cristianos no hay por todas partes? ¿Cuántas Biblias? Toneladas de Biblias. De todo tipo de traducciones. No hay. Miles y miles y miles de folletos. Pero ¿saben qué? Nada es tan efectivo como una relación. Nada es tan efectivo. La tecnología, la iglesia hasta ha llegado a tener tecnología de punta. Y eso no lo ha hecho crecer. Lo que hace crecer una iglesia es el proceso. No son los eventos lo que hacen crecer la iglesia. Es el proceso. Los procesos son lentos. El proceso de la relacionarnos unos con otros. Es un poco lento, pero a la larga eso va a producir una explosión de crecimiento. Porque el crecimiento que habla la Biblia es un crecimiento exponencial, no aritmético. El crecimiento aritmético es unos líderes convirtiendo a varios y guardándolos en el saco, la iglesia. Y va y convierte varios y los sigue guardando. Pero mientras está guardando, otros ya se están yendo por otro lado. Ese es el crecimiento aritmético. Y entran por un lado y se van por el otro. A veces vemos a los miembros como números. A veces veo líderes preocupados por números. Como si la gente fuera un número. La gente es lo más precioso que tiene Dios. Es lo que más ama a Dios. Y si nosotros como líderes
no nos entregamos a nosotros mismos, a la gente, jamás vamos a alcanzar a la gente. Si pensamos todavía que vamos a alcanzar a la gente por metodologías tecnológicas, estamos cerrados. No vamos a hacer el trabajo de Dios, no lo vamos a hacer. Así que yo les invito, hermanos, si realmente quiere seguir a Jesús, quiere ser como su maestro, si usted quiere realmente, si realmente quiere ser un instrumento de Dios, es necesario que se dé a sí mismo a los demás. Y darse a sí mismo a los demás es buscar relacionarse con los demás para saber las necesidades de los demás y para satisfacer esas necesidades. Si usted logra hacer eso, usted no solamente va a estar amando a los demás, sino que va a recibir amor de los demás. Porque el que siembra amor va a recoger amor, va a recoger respeto y va a ser escuchado. Cuando uno ama a alguien, ese alguien que es amado, abre el corazón para escuchar. Es así, es así. Relacionarnos. Vamos a ver cómo hacer nuestra lista de conocidos, nuestra lista de oikos. Yo voy a recomendarles algo a los coordinadores de célula, a los que están encargados de una célula. Hagan su lista de conocidos ustedes mismos, allá en su casa, y es un cuaderno que deben llevar para todas partes y estar anotando, actualizando esa lista de conocidos. Sigan el proceso. Oren por su lista de conocidos ustedes antes de enseñarlo a otra persona. Ustedes mismos vívanlo, tengan la experiencia. Tengan la experiencia. Hagan su lista de conocidos, oren por su lista de conocidos, seleccionen a las personas que van a abordar para hacer la encuesta de oración, hagan la encuesta de oración, traigan esas necesidades y sigan orando ahora por esas necesidades de los que han encuestado. Busquen la manera de servirlos, de relacionarse. Y cuando ustedes vean que algunos de esas personas estén en las células, entonces ustedes busquen a uno o a dos. Apártense. Y comienza a enseñarles el sistema. Haz con ellos, quédate allí con ellos y ve cómo hacen su lista de conocidos. Ora con ellos. Ora con esas personas que tú has seleccionado, que esos hermanos que tú has seleccionado para enseñarles el sistema Sí Creí. Ora con ellos con su lista de conocidos. Pregúntales cuando ellos aborden con la encuesta. Eso se llama el discipulado. Y cuando ellos mismos tengan su propia experiencia y ven que sus conocidos, algunos de ellos están viniendo a la célula, ponlos a ellos a que tomen a otros hermanos y hagan lo mismo. Te encargo, como dice Pablo a Timoteo, te encargo, es decir, lo que has oído de mí ante muchos testigos, te encargo para que también lo enseñes a hombres fieles y estos a su vez a otros hombres. No hay mejor metodología que transmitir de uno a uno el conocimiento. Si usted agarra este sistema y lo enseña a todos los miembros de célula, algunos lo van a captar, otros a lo mejor van a confundirse un poco, pero lo mejor es que usted por sí mismo viva la experiencia y cuando ya esa experiencia esté dando frutos, escoja a uno o dos hermanos de la célula y comparta su experiencia y enseñe la metodología a ellos personalmente.
Sí. Esta es la célula. Este es usted. Agarre a uno o a dos y comparta su experiencia solo con ellos, nada más. Y después ellos van a compartir su experiencia con los demás grupos de célula. Esa manera es efectiva en la transmisión de la estrategia y la táctica y ver los frutos de la táctica. Ese es el sistema SICREI. Esa manera las células se van a multiplicar. Porque cuando está en este proceso, cuando ya viene otra generación, se está dando la multiplicación de discípulos. Y a su vez, la experiencia de la aplicación de la metodología por el coordinador va a traer algunos que se van a convertir en cristianos. Y estos a su vez van a enseñar la metodología a los nuevos. Y entonces se crea una red donde todos tienen responsabilidades. Se quita ya ese patrón de el maestro y los alumnos allí, aprendiendo del maestro. No hay mejor aprendizaje que enseñar. Entonces se crea una red. Y esa red va a producir otras células. Y así se va multiplicando y llenando el mundo. Algo interesante, y llenando al mundo de verdaderos cristianos. En la próxima clase, vamos a dejarlo hasta acá para que asimilen un poco, asimilen mejor el sistema. Vayan haciendo sus listas de conocidos. Me gustaría estar con alguno de ustedes personalmente haciendo su lista de conocidos. Que yo vea que lo están haciendo. Hagan su lista de conocidos. Coordinadores de célula son los primeros que deben hacer su lista de conocidos. En la próxima clase voy a darles algunos tips, algunos consejos de cómo hacer una larga lista de conocidos. Y también algunos tips cuando estemos abordando a la gente haciendo la encuesta de oración. Nos vemos en la próxima clase.